Un aspecto importante al momento de realizar una visita a un apiario considera los diferentes instrumentos y vestimenta que debe llevar un apicultor o un técnico al momento de realizar una visita. Desde ese punto de vista existen estos dos perfiles respecto de cómo se debe asistir a una visita a un apiario, y otro ámbito muy relevante va de la mano de la temporada, del momento en particular en el cual se realiza una visita. Primordialmente esto va mucho más enfocado en lo que significa la labor del apicultor, producto de que, dependiendo del momento de la temporada que se visita el apiario, uno debe considerar diferentes tipos de instrumentos para poder realizar un trabajo bien acabado y con todos los materiales que se requieren para este trabajo. Por otro lado, la visita del técnico, que muchas veces busca asesorar, suministrar diferentes tipos de recomendaciones a los apicultores, tiende a tener diferentes instrumentos, los cuales son un poco más estandarizados y pasaremos a ver en el siguiente video. Desde el punto de vista del apicultor, siempre es importante que el apicultor acuda al apiario independiente del tipo de manejo, con algunos insumos básicos. Ahora, si en alguna visita se va a realizar postura de alza, claramente hay que ir con las alzas llenas con marcos con cera. Si es que en algún momento se realiza un marcado de reina, hay que acudir con los diferentes instrumentos, con el lápiz marcador. En fin, eso es más o menos algo que va de la mano del calendario que cada apicultor conoce. Sin embargo, siempre, bajo cualquier tipo de revisión que se realice, sea mínima, solamente una inspección diagnóstica o algún manejo donde se realice alguna intervención mayor, el apicultor debe contar con las herramientas que vamos a comentar a continuación. Lo primero es traje completo. Idealmente siempre se señala que lo ideal sería poder disponer de un traje por apiario y no utilizar este traje en otros apiarios, producto de que se puede generar algún tipo de contaminación cruzada y se pueden vectorizar diferentes tipos de enfermedades. El traje puede ser de la envergadura que el apicultor le acomode, puede ser chaqueta, puede ser traje completo. Siempre uno que realiza cosecha y sobre todo movimiento de colmenas es importante, y es más recomendable siempre la utilización del traje completo, puesto que son los dos principales momentos en los cuales las abejas se sienten más alteradas y es mucho más fácil resultar con más picadura. Por otro lado, siempre está la posibilidad y necesidad de contar con una palanca o alzamarcos. Ahí también nuevamente lo que al apicultor le acomode. Lo ideal siempre es andar con más de una en el apiario, porque puede perderse alguna, puede aparecer algo extraño en alguna colmena e inmediatamente es necesario en muchas ocasiones intentar cambiarlo. Para lo que es la utilización de la palanca, siempre también se sugiere andar con un tiesto con agua, puede ser con una solución clorada, no es extremadamente necesario, con la idea de poder ir lavando la palanca cada vez que se va utilizando en alguna colmena. Siempre el acompañante del apicultor debe ser el ahumador, independiente del manejo que se realice. Siempre se sugiere mucho más la utilización del ahumador, producto de que el ahumador permite trabajar con más tranquilidad, permite que la abeja se distraiga y no está tan pendiente de realizar picadas al apicultor o defenderse. Entonces, independiente del manejo, la profundidad, el tiempo que se tarde, siempre es bastante relevante poder contar con un ahumador. Obviamente los guantes ayudan siempre. Hay apicultores que por ahí no utilizan tanto guante, pero es recomendable usarlo porque se pega menos propóleo en las manos. Si hay algún aguijoneo, ¿cierto?, en los dedos, es más difícil que se vaya el olor. Entonces, de todas maneras, siempre es mucho más recomendable la utilización de guantes. Y desde ese punto de vista, el apicultor puede elegir el guante que se le haga más cómodo. Hay de cuero, cabritilla, que son bastante robustos. Sin embargo, con ese tipo de guantes se pierde sensibilidad en los dedos. Entonces, realizar manejos muy específicos como la toma de reina, ese tipo de cosas es bastante más difícil. Versus si uno utiliza algún guante más delgado, de látex, de nitrilo, en fin, que puedan facilitar un poquito más lo que es manejo de detalles, de cosas mucho más minuciosas dentro de la colmena. Claramente, para poder alimentar el ahumador se debe contar con
algún iniciador con fuego, puede ser fósforo, algún encendedor, un pequeño soplete, también ayudan de manera mucho más fácil a poder realizar el encendido del ahumador. Y claramente se debe contar con combustible. Uno suele comenzar con algún tipo de cartón y posteriormente rellenar con hojas, fascículas de pino, hojas de eucalipto, que son muy buenos para utilizarse. Y por último, el equipo siempre debe idealmente también llevar algún tipo de dispositivo para monitorear enfermedades, los típicos tiestos para poder recolectar abejas, algo de alcohol o la basa se puede utilizar, la misma que se utiliza para otras cosas, con la idea de que si aparece alguna situación extraña poder tener una muestra de abeja y poder realizar un análisis. Ahora, desde el punto de vista cuando uno realiza una visita técnica, esto va a depender también un poco de la temporada y tiene algunas diferencias bastante relevantes respecto de los materiales que uno utiliza y vestimenta que uno utiliza cuando es el apicultor de su propio apiario, dado que el técnico visita diferentes lugares, entonces hay que tener ciertos resguardos particulares, sobre todo desde el punto de vista sanitario. Entonces, desde ese punto de vista, tanto el traje como los guantes deben ser desechables y utilizarse en el apiario correspondiente y no movilizarse a otros lugares, puesto que pueden ser, como señalaba anteriormente, vectores de enfermedades. Estos trajes generalmente se utilizan con un velo, que es el velo que se utiliza para visitas, no debiera utilizarse en los apiarios propios de los técnicos. Y algo súper relevante es que cada día de visitas a diferentes apicultores uno debe contar con una bolsa de basura, algún lugar donde deposite los guantes desechables, los trajes desechables y todo tipo de insumos que deban descartarse después de una visita a un apiario. Siempre se sugiere que es necesario no llevar herramientas propias de los técnicos, sino que utilizar la de los apicultores, primordialmente enfocado en lo que es palanca y en lo que es ahumador. Y bueno, siempre el técnico, y algo que tiene que andar siempre de la mano con lo que es cualquier visita, son instrumentos para realizar monitoreo, apoyar en lo que significa el monitoreo de varroa, que es el principal agente dañino para las abejas. Tener potes que permitan recolectar abejas para poder identificar otro tipo de enfermedades, como el caso de nocemosis, como el caso de ácaro traqueal. Y estos potes deben ser desechables, o sea, se utilizan en un apicultor y después del análisis ese pote no se debe volver a utilizar, puesto que, como pasa con abejas, puede también nuevamente ser algún tipo de vector. El técnico debe contar también con alcohol para poder realizar la preservación de las muestras, la muerte de la abeja y la preservación de las muestras. Siempre también se sugiere para lo que es inspección de cría, una buena alternativa es contar con moldadientes, estos que son desechables, de madera, que permitan abrir de manera detallada el hexágono y de esa forma poder identificar cualquier tipo de situación que se pueda encontrar en el interior del hexágono, de manera de poder realizar un análisis en terreno de lo que ocurre en un hexágono en particular o en alguna colmena o en varias colmenas del apiario. Es una buena alternativa, es algo bastante práctico, no es demasiado costoso y da bastantes herramientas para poder identificar una enfermedad de cría. Para poder identificar las muestras siempre es prudente contar con pegote o cinta adhesiva, de tal manera que con un lápiz plumón se pueda identificar el apiario o el apicultor, la fecha de la toma de muestra y el motivo o el tipo de enfermedad por el cual se va al laboratorio o al microscopio para poder ser posteriormente analizada. Estas son más o menos algunas de las herramientas, algunas de las vestimentas que se pueden utilizar en apiario, hay muchas más. Sin embargo, estas son básicas con las cuales uno debe comenzar, tanto como apicultor, a realizar la inspección de sus colmenas, como también siendo técnico y poder suministrar un buen servicio, una buena visita provechosa, sin riesgo a los apicultores que visiten.